Sonrían, que Dios los ama. Amén. Y a veces pensamos que estamos viviendo situaciones difíciles, pero ayer me comentaban de una familia, una iglesia en Afganistán, que estaba hablando con alguien conocido de Aaron Cole. No sé si conocen al pastor Aaron Cole, yo lo conozco porque muchas veces me ungió en CBN y le tengo gran aprecio. Si oye alguna vez esto, alguien que lo conozca, que me lo salude. Le tengo gran aprecio al pastor Aaron Cole. Es un predicador muy fuerte, su predicación es preciosa y su unción es muy dulce. Y estaba alguien hablando con una familia que está ahí en Afganistán, no familia, una iglesia. Y mientras estaban hablando, los pastores de esa iglesia les decían que estaban contentos porque ellos estaban sintiendo las oraciones, porque los estaban buscando para matarlos, ¿no? Obviamente están sacrificando a cientos de cristianos por ese lado de la tierra. Y mientras estaban hablando, entran los afganos, y los niños decían: papá, nosotros no vamos a negar a Jesús, no vamos a negar a Jesús. Y el pastor le estaba diciendo: muchas gracias por las oraciones, las sentimos paz. Y estaban cantando himnos y se oyeron los disparos y pues mataron a todo el mundo ahí, ¿no? Entonces nosotros pensamos que tenemos problemas graves, pero créanme lo que les estoy diciendo. Nuestros problemas nada tienen que ver con los problemas que están viviendo en el Medio Oriente. Los cristianos están siendo perseguidos hasta la muerte. Les pido, es más, vamos a meter en el chat de oración para que oremos por nuestros hermanos allá. Están siendo víctimas de la maldad de los afganos, de los musulmanes, y pues están siendo mártires. Y nosotros nos estamos quejando porque me pasó esto, me pasó el otro. Y sí, tu problema siempre va a ser el peor. Esto es un hecho. No, tú dices: híjole, ese problema está tremendo, pero el mío está peor porque es el que yo vivo. Pero créeme que a veces no es tan fuerte lo que estamos viviendo y que podemos pasarlo, podemos tener soluciones, ¿no? Ellos en ese momento ya no encontraron la solución. Estas personas que son anticristo son personas que odian a Jesús, que aborrecen al Señor Jesucristo. Simplemente dispararon y se fueron al cielo, ¿no? Se fueron cantando y cantos e himnos espirituales, ¿no? Cánticos e himnos espirituales. Pero fíjate qué fuerte vivir eso, ¿no? Que estés viendo que están matando a tu hijito y en ese momento, como me decía ayer mi hijo Natán: es un honor morir por Cristo, pero ha de ser difícil en ese momento que te estés disparando y que tú digas: ay, nada más me dolerá, no me dolerá, ¿qué pasa? El susto, el miedo de que el diablo venga y te quiera quitar la vida, es difícil. Sin embargo, como me decía ayer la pastora Edith, siento que Dios, también lo creo yo, que Dios da una gracia especial, porque mueren cantando, ¿no? Y mueren diciéndole: Señor, recibe mi espíritu. No. Y sería un honor morir por él. Pero a veces no tenemos ni siquiera la capacidad de pasar las cosas más pequeñas. Porque nos quejamos y porque sufrimos esas situaciones de no poder tener un dominio propio para poder salir de esas situaciones y pensar diferente y actuar diferente. Es muy importante que vivamos algo distinto a lo que vivimos antes. Amén. Porque antes vivías por los impulsos, vivías por lo que se te venía a la mente, por lo que querías hacer. Decíamos ayer, ¿no? Engañoso sobre todas las cosas es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pero cuando el corazón es transformado, ya no es engañoso. Porque el Señor dice: haceos un corazón nuevo. Dice en Ezequiel, y también dice después: yo os daré un corazón nuevo. Te dice: hazte un corazón nuevo y yo te voy a dar también un corazón nuevo. Procura un corazón nuevo para que no sea engañoso sobre todas las cosas, porque los impulsos por los cuales tú vives solamente te llevan a una derrota. Y tú tienes que, eso no te dio una solución buena. Tienes que cambiar el método.
Porque si no cambias el método, toda la vida vas a vivir igual y vas a tener resultados dolorosos. Y tú dices, es que mi vida no cambia, pero no estás cambiando tus actitudes. No cambias el método, mi amor, no cambias el método, hijito, hijita. Cuando cambies el método, va a ser padrísimo. Porque vas a ver esos resultados que tú estás esperando en tu corazón. Porque sabes que hay una vida mejor. Porque sabes que la Biblia promete una vida preciosa, una vida plena, pero tú no la estás pudiendo tener, porque si sigo haciendo lo mismo, pues estoy loca si quiero otros resultados. Es por esto que hoy tengo esta prédica que se la había prometido a varias personas hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo me decían, pastora, danos una prédica acerca del dominio propio. Y siempre se atravesaba algo, y ya la tenía medio armada, pero siempre se atravesaba algo, pero hoy dije, no, hoy es el día. Hoy es el día para que todos los que estamos aquí, los que están allá, saludamos a la familia de Ramiro, saludamos a todas las zonas donde nos están viendo, ya saben, Campeche, ¿quién más? Rápido. Ecatepec, León, ¿qué más? Jalatlaco, Mazatlán, Cancún, ¿qué más? Michoacán, Estados Unidos, de todas las zonas, Virreyes, ¿dónde andas, Virreyes? Ya vente para acá, Virreyes. Pero miren, chicos, créanme, hay una vida de gozo, hay una vida de paz, pero necesitamos aprender a reaccionar ante los problemas, a reaccionar ante las cosas. Porque hay esa reacción, como tú reacciones ante un problema, a ti te va a mostrar cómo está tu relación con Cristo. Si tú reaccionas mal, no estás agarrado del Señor. El Señor te detendría, el Señor te daría ese dominio propio, ¿no? Como vamos a ver hoy, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero tú dices, wow, qué bien suena lo del dominio propio. Suena padrísimo. ¿Y cómo lo hago, pastora? Vas a tener que orar, vas a tener que ver principios bíblicos que Dios te está mostrando para que tú puedas actuar de otra manera, pero no de una manera ficticia, de una forma ficticia, no de una forma religiosa, sino porque tu corazón se ha transformado y tú veas lo que conviene y puedas detenerte y decir, no puedo hacer esto porque si hago esto va a tener una consecuencia pésima. Por eso el Señor, como siempre, solo nos pide cosas que son parte de su carácter. El Señor tiene un dominio propio impresionante. A veces cuando viene una situación dolorosa o difícil a mi vida y yo me siento así de triste, defraudada de alguien, con dolor en mi corazón porque no reaccionan, yo digo, Señor, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces para conocer el corazón de cada persona y sin embargo seguir firme y fiel, sentado en tu trono y tranquilo? ¡Qué carácter! Eso es carácter, hermano. Eso es poder dominar las cosas que están afuera y no que las cosas que están afuera te dominen a ti. Que finalmente eso es no tener dominio propio. Cuando lo que está afuera te domina y con el impulso sales y dices algo o haces algo que rompe tu corazón y que rompe el corazón de la persona que está enfrente de ti. Y lo hemos vivido. Pero hoy es un día para cambiar. ¿No les parece? ¿No les parece que todos tenemos que cambiar o solo tiene que cambiar el de al lado? Yo tengo que cambiar. A ver, ¿quién cree aquí que tiene que cambiar? Levante la mano. Eso. Entonces Dios está viéndonos. Y Dios está viendo y para derramar misericordia. Así que pon tu corazón bien listo para que el Señor pueda trabajar en él. Y para que podamos ser transformados. Sí, ese carácter nos beneficiará sin ninguna duda. Si tú puedes detener tu impulso, no sabes qué padre va a ser, porque deteniendo tu impulso tienes un ratito para pensar, y luego si quieres le das un catorrazo, pero ya lo pensaste. No es cierto, niños. Mira, ya dijeron, qué bueno que dijo esto la pastora. El dominio propio es una virtud que pocos pueden cultivar. No todos pueden cultivar el dominio propio, pero tú estás aquí hoy con un propósito y a lo mejor te jalaron de la oreja y te trajeron a regañadientes. No,
Sonríe, que Dios te ama. Dios tiene un propósito, Dios puede cambiar tu vida, ¿ok? Dice aquí en el estudio que preparé ayer en la noche, y podríamos decir que es lo opuesto a la impulsividad. ¿Quién conoce la impulsividad? ¡Ay! Todo. No, yo me acuerdo, chicas, yo me acuerdo, les voy a contar, ya se los he contado, pero se los voy a contar de nuevo, para que veas que todos empezamos así. Éramos recién convertidas, porque aquí hay gente que no ha escuchado esta anécdota tan dulce que voy a contar. Éramos recién convertidas, mi hermanita Estela y yo, y entonces estábamos hablando, teníamos como 2 meses en Cristo, o 3, 4, no sé, pero estábamos hablando de la paz que el Señor traía a nuestra vida, de la vida tan hermosa que Dios nos había dado. Hermana, cómo hemos cambiado, qué barbaridad, qué felices somos, ya sabes. Y de repente mi hermana traía unos tacones de este tamaño, ya se los he contado, pero a los de allá no. Y de repente mi hermana traía unos tacones de este tamaño, se usaban esos tacones sabrosos y de aguja. Y yo volteé así y me pisa el callo. El único callito del dedo chiquito, que ni era callo, pero estaba como que queriendo formarse, ¿no? Y me pisa el callo, hermano, y volteo y le digo, ¡no! ¡Pah! Y le doy una cachetada. Que yo no sé si ya me la perdonó, a lo mejor no, pero me dice, ¡ay, hermana! ¡Qué piadosa! Bueno, se los platico y siempre se los platicaré. Porque ahí están esos impulsos de la carne cuando todavía no ha sido formado Cristo en nosotros. Tenemos el deseo de vivir con ese dominio propio, pero como no hemos sido todavía ejercitados en esa piedad, ¿no? Pasa algo y ¡pah! Le das el trancazo, tipo como el día, también les voy a contar. Cuando me fui con una alemana, traía yo un absceso en la boca, y resulta que la alemana se me trepó encima y me agarró el absceso y me lo reventó, hermano. Y a mí me dolió tanto que le dije, ¡no! ¡Pah! Y le doy un trancazo. ¡Ay, qué salvaje! ¿Por qué? Porque así es la carne. Te molesta algo y sueltas el trancazo, ¿no? Y después dices, ¿por qué lo hice? ¿Cómo le pegué? ¿Por qué le pegué? ¿Por qué le hablé así? ¿Por qué lo insulté? Porque es la impulsividad lo que te lleva a ti a decir lo que piensas sin pensar, a actuar con la carne no está sometida, la carne no está ejercitada a obedecer y tú haces lo que tú quieres hacer. Después, más adelante, vas a sentir, le picaría los ojos, pero no es bueno. El dominio propio es una virtud que pocos pueden cultivar y podríamos decir que es lo opuesto a la impulsividad. Veamos algunas definiciones. Dominio. Fíjate, ahora me van a decir quién tiene dominio en esta iglesia. Dominar, sujetar, contener, reprimir. ¿Quién tiene estas capacidades? A ver. Úchale, mano, estamos fritos. No, yo sé que muchos de ustedes ya no son como antes, no son como antes, no se menosprecien, ¿ok? Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos un poquito mejor, ¿verdad? Sí, antes decías, ay, 100 pesos ahí, pues me los robo, ay, no me los puedo robar, ¿verdad? Sí, hijito, sí, tuvimos algunos casos medio peculiares aquí, ¿no? Impulsividad. Es un rasgo de la personalidad caracterizado por la reacción rápida, inesperada, el cachetazo, y desmedida ante cualquier situación. Se trata de una condición por la cual la persona no se puede controlar. Por eso hoy tenías que estar aquí. ¿No? Por eso yo tenía que estar aquí. No puede controlar los impulsos, las tentaciones y los deseos que siente y actúa sin tener en cuenta las consecuencias de sus actos. Madre mía, no sabía yo que tú ibas a venir. Nadie me contó lo que hiciste en la semana.
Porque luego dicen, ay, ya le fue alguien con el chisme a la pastora, seguramente le contaron que hice esto y esto. No, mi hermano, yo no sé nada, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, sí lo sabe. Y aún yo, aunque ya tengo dominio propio en casi todas las áreas de mi vida, muchas veces me desespero con algo y estoy así y digo, ay, no, basta, no discuto más, no digo nada más, porque ya estoy pasando la raya, pasando la línea peligrosa para convertirme en esa mujer impulsiva que puede dañar al que tiene enfrente. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. ¿Traen Biblia? Sí. ¿Traen Biblia? Sí. Dale la Biblia a Eduviges, por favor. Y otra para Porfirio, por favor. Por lo cual, a ver, rápido. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7. Este es un versículo que tiene que estar en tu corazón siempre. Este es uno de los primeros versículos que yo memoricé en mi vida cristiana. Este es algo que tiene que estar en tu vida. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y fíjate cuál sería el resultado de avivar el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, o de las manos de Pablo hacia Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y el avivar el fuego del don de Dios en tus manos, a ti te va a hacer, dale una Biblia a Eduviges, mi amor. ¿Tienen Biblia? ¿Ya? No. A ti te va a hacer que tú empieces a tener dominio propio. Lo contrario al dominio propio es la cobardía, ¿no? Vas y haces lo que se te antoja, insultas, dices, discutes. No tienes ese control. Pero hoy vamos a empezar a tenerlo, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder no es solamente la unción, que yo te toque y sientas el poder del Espíritu Santo. El poder es ver cómo tu vida es transformada. Solo Cristo puede transformar tu vida para que lo que estaba mal se convierta en bueno. Para que lo que te destruía se convierta en vida y vida en abundancia. ¿Entiendes? ¿Sí entendemos? Este versículo es muy conocido, ya que fue una de las observaciones que Pablo le hizo a Timoteo como pastor de una iglesia muy grande. Timoteo había ido a Éfeso, ¿se acuerdan? Y entonces Timoteo era un chamaquito. ¿Quién tiene aquí 21 años? A ver, ¿20? ¿22? Uy, ya están creciendo, qué aburrido. No, porque yo quiero puro joven aquí, porque los más grandes a veces son aburridos, menos don Jaime. Me cae bien. También don Miguel. Este versículo, entonces es muy conocido. Este chamaquito había tenido que ir imagínate, a liderar una iglesia donde había un montón de gente grande. Tenía que tener ¿cómo se llama esto? Un respaldo de Dios para tener autoridad. Porque si no lo iban a ver y iban a decir, ay, este chamaco que me va a enseñar a mí. Pero no, Timoteo había sido ejercitado en la piedad por su abuela Loida y por su madre Eunice, ¿no? O al revés, su madre Loida y eran Loida y Eunice, ¿no? Y él había crecido, su papá era griego. Por eso después lo tuvieron que circuncidar, pobre Timoteo. De grande lo tuvieron que circuncidar, ¿verdad? Pero, yo no sé por qué lo circuncidaron. Tengo que averiguar por qué lo circuncidaron, si Pablo decía que no habían que circuncidarlos y después lo circuncida a Timoteo. Pero bueno, ya averiguaremos y haremos una prédica acerca de eso. La cuestión es que Timoteo era un hombre que había crecido en la fe. Y era un hombre que amaba a Dios y había estado junto a Pablo, era el hijito de Pablo, era el discípulo amado de Pablo, el que le obedecía en todo, el que le decía, Pablo, lo que tú me digas voy a hacer. Y él tomó la sana doctrina y la tenía que desperdigar ahora en Éfeso, que era una iglesia chiquita que se convirtió en una iglesia gigante. Amén. Imagínate qué padre. Era muy joven y tenía que tener dominio propio.
Porque vimos el miércoles que uno de los problemas más grandes que puede tener una persona en el ministerio es el problema sexual. Y un jovencito, pues un jovencito puede tener problemas sexuales, ¿verdad? Problemas de poder y problemas de dinero. Entonces tenía que tener dominio propio, ¿ok? Ya que las tentaciones seguramente serían muchas. Así como son muchas las tentaciones para ti allá afuera. Está tremendo el asunto, chicos. Ya viene el Señor. Falta muy poco. Les voy a hacer una prédica que vi del jubileo que está tremenda, para que vean que nos falta poquito. No se afanen tanto. Mejor hagan como los demás, vendan todo y váyanse de crucero. Ay, no es cierto. No le vamos a dejar los bienes al anticristo. Ay, no, chicos, no, esto es broma, esto es broma. No se los vamos a dejar al anticristo, pero tampoco vamos a vender todo y nos vamos a ir de crucero, ¿verdad? Hay varios aspectos que deberíamos observar para no ser impetuosos y tener la capacidad de controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestro carácter, controlarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que es, porque sí podemos controlar a los demás sí nos los traemos fijos y parejos, ¿verdad? Pero a ver nosotros, es que hizo esto, pastora. Pues ¿qué hiciste tú? Yo me acuerdo aquella maestra que yo tenía, ¿no? Yo llegaba y decía, no, es que mis hermanas me alucinan, mis hermanas. ¿Qué les hiciste, Diana? Pues nada. Bueno, ve cómo las tratas. Y ahorita, gracias a Dios, las cosas han cambiado, ¿verdad? Uno de los detonantes más comunes para perder el control es la ira. Ira que nadie quiere mirarme. Todos dicen, ay, yo no fui, ¿verdad? Pero sí fuiste, porque todos tenemos esa cosa, ¿no? Ese ímpetu. Dice, airaos, pero no pequéis. Pero dice que es más sabio el que tarda en airarse. Hay un paso mayor. Dice, airaos, para los que no están muy instruidos, mejor airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Ya te arrepentiste, ya viniste, ya no pecaste. Pero hay algo mejor. Tarda en airarte. Detente, piensa. Si le pico los ojos me va a odiar mañana. ¿Ok? Sí. Proverbios 16:32. Uy, qué padre. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Sí, fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Es mejor que te enseñorees, que tengas dominio propio de tu espíritu, a que conquistes toda una ciudad. A que ganes toda una ciudad para Cristo, a que seas el evangelista más grande, a que seas el apóstol y tengas iglesias, a que seas el pastor, el predicador de la montaña, no de la montaña más alta, de la montaña allá. Pero es mejor si tardas en airarte. Amén. Tómalo, porque si hoy ves que tu problema puede ser que reaccionas demasiado rápido y eres impulsivo o impulsiva, a lo mejor hoy Dios puede ver que tú levantas la mano y le dices, Dios, por favor, ayúdame, dame el tardar en airarme. Ayúdame, Señor, yo tomo esta unción, tomo esta bendición del cielo. Dios, necesito esta gracia porque la ira ha sido mi coco, ha sido mi bronca, Señor. Y todos tenemos ahí una ira contenida que nada más que te pican tantito y salta el payaso, ¿no? Y el payaso trae un mazo que te da así. Porque así somos, chicos. Por eso tenemos que aprender a tener ese dominio propio. Proverbios 12:16. Nos vamos a estar moviendo mucho en proverbios, ¿ok? El necio al punto da a conocer su ira. Así, rápido. Empieza una situación y empieza y a levantar presión y le ves cómo sale humo de la cabeza y como, ¿no? El necio al punto da a conocer su ira. Mas al que no hace caso de la injuria,
es prudente. Ay, chicos, por favor, escuchen. Esta palabra tiene poder. Por eso siempre las predicas tienen que estar plasmadas de versículos. Porque esto es lo que cambia tu vida. Tú dices, híjole, yo actúo completamente al revés. Dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. ¿Por qué? Porque si no haces caso de la injuria, se bajan los ánimos y al rato tú le puedes decir a la persona, oye, me ofendiste. Pero en ese momento, cuando está el ánimo caldeado, cállate, mejor yo lo hago, ¿no? Si de repente estoy en una discusión y digo, ay, no, yo ya no quiero discutir, vamos a dejar esto aquí, después platicamos. Y generalmente la persona viene, si yo lo ofendo a él, cuando se bajan los ánimos o a ella, yo voy y le digo, oye, te ofendí, esto estuvo mal. Pero si no se bajan los ánimos, empiezas una contienda de insultos o tácitos o expresos, pero empieza una guerra para destruir al otro o ser destruido. Entonces, esto es muy sabio. Cuando viene la injuria, tranquilita. Fíjate que yo lo he hecho y me ha servido. Con gente muy querida para mí, por ejemplo, que ves que con la familia como que te relajas, ¿no? Y con la familia dices lo que se te... Ay, masita, no es donde están los problemas, chiquito. Entonces, yo he tenido situaciones donde me dicen algo que me duele y me espero. Y al rato le digo, oye, ¿sabes qué? Como que me dolió lo que me dijiste, no se me hizo sentir mal. Ay, no me di cuenta. Bueno, pues ten cuidado porque me duele. O la persona me lo dice a mí y yo pido una disculpa. Entonces, ahí cuando el ánimo está más bajito, es mejor, ¿verdad? ¿Seguimos adelante? Sí. Definitivamente otra de las situaciones que tienes que saber es que tienes que tener capacidad de controlar lo que crees y lo que hablas. Ahorita vamos a ver por qué. Proverbios 18:21. Recuerda que estamos hablando de dominio propio. De repente ves una noticia de que aumentaron todas las cosas un 20%. Y con tu boca vas y dices, no, es que la cosa está peor que nunca. ¡Ay, no! Ten cuidado lo que hablas con tu boquita, porque con tu boquita tú te enlazas, ¿no? La muerte y la vida están en poder de la lengua. Si tú estás viviendo un problema y tú dices, no, pastora, es que esto nunca va a cambiar, el diablo está escuchando. Y ese nunca va a cambiar, el diablo lo anota en su bitácora. Él creyó lo que yo digo, que nunca va a cambiar. Si tú dices, pastora, yo no sé cómo va a ser Dios, estoy viviendo una situación muy difícil, pero sé que Dios puede cambiarla. Los ángeles dicen, a ver, apunten, porque después tenemos que ir a ejecutar la palabra de Dios, como dice el Salmo 104. Entonces tú tienes que saber que hay oyentes en el reino celestial, que están escuchando a quién le das la potestad. Por eso la muerte y la vida, ¿viste? La muerte y la vida están en poder de la lengua, hermano. ¿Tú sabes lo que es eso? Tu muerte y tu vida están en poder de tu lengua. Ay, madre mía. Porque la salvación es integral. Y si tú empiezas a hablar victoria, a hablar vida, esto a ti te regenera en muchos aspectos para que tú vivas una vida de bendición. ¿Tú me estás entendiendo? Pero si tú empiezas a hablar continuamente muerte, todo está pésimo, qué horrible es esto, qué gobierno tan feo, que no es posible el país en el que vivimos, ya estás metiendo muerte alrededor de tu casa, metiendo como una trinchera alrededor de tu casa y poniendo muerte. Que lo cancelamos en el nombre de Jesús. Declaramos vida y vida en abundancia. Pero para esto tienes que tener ese dominio propio. Porque lo primero que se te viene a la mente es el reporte de la tierra, ¿no? El reporte de la sociedad, el reporte político, el reporte económico, el reporte de la gente que no conoce al Señor.
Apaguen sus celulares si quieren, chicos. ¿Sonó algo? ¿Sí? ¿Celular? Apaga. ¿De quién es el celular? Apáguenlo, chicos, apáguenlo. Entonces, dice, no, yo no fui. Apágalo un momento. Entonces, es muy importante que entendamos que esta es una de las claves. Tú dices, piensas, yo no puedo dejarla ir, la pastora. Ya te enlazaste con eso. Tú puedes decir, pastora, tengo ira, necesito dejarla. El Señor está escuchando, ángeles empiecen a trabajar, Espíritu Santo trabaja en la vida de esta persona, necesita dejarla, quiere dejarla. ¿Entendemos esto? Santiago 1:19, perdón. Y aquí completamos lo que decíamos hace ratito. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Amén. Hoy, esta semana, lo vas a poner en práctica. Amén. Vas a escuchar a alguien que viene y te dice, y tú, no, cállate. 1, 2, 3, 101, 104, 105. Pero cuando estés calmado, cuando sepas lo que vas a decir, entonces respondes. ¡Ay! Que esto está que arde, hermano. Elegir vivir en Cristo sería, elegir vivir en el Espíritu sería de gran ayuda. Amén. Hay dos formas, la carne y el Espíritu. Para los que ya lo sabemos, decimos, ya lo sabíamos, pero necesitamos vivirlo. ¿Ok? Gálatas 5, 19 al 23. Elegir vivir en el Espíritu sería de gran ayuda, ya que la carne siempre nos conducirá a grandes problemas. ¿O no? ¿Están de acuerdo conmigo, chiquitas? Sí. ¿Verdad que la carne es un desastre? Pero sabes que tú puedes golpear tu carne y no que vas a sacar y te vas a pegar como le hacen allá por allá. No. Dice Pablo, yo golpeo mi carne. Amén. Quiere decir, yo no le hago caso a mi carne, yo le digo a mi carne, Nel. Porque dice, no vaya a ser que siendo heraldo sea yo mismo descalificado. Y la gente piensa que se pierde la salvación. No, él le estaba diciendo, oye, yo soy el heraldo, yo estoy escribiendo toda la Biblia, yo soy aquí el picudo, ¿no? Bueno, humildemente, más o menos, porque luego venía uno de parte de Satanás y lo abofeteaba porque se ensoberbecía, ¿verdad? Y entonces Dios lo tenía que tener humilde. Pero él era el heraldo mayor, hermano. Él escribió casi todo el Nuevo Testamento. No vaya a ser que viniendo a yo a ser heraldo, que quiere decir embajador y anunciador, yo sea descalificado, ¿no? Yo sea eliminado. Entonces, a veces decimos, no, es que Cristo es lo máximo, tienes que conocer a Cristo, tienes que saber qué precioso es Dios y no sé qué. Y a la mera hora te ven gritándole al de enfrente y dices, ay, no, su Cristo no lo veo. Por eso necesitamos tener un testimonio, ¿verdad? Amén. Y dejar la carne. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto no quiere decir que se pierda la salvación. Dice, si practico esto no heredo el reino de Dios. No heredarás, dice, venga tu reino. Quiere decir que aquí en la tierra tú no vas a poder vivir el reino de Dios, porque la salvación es por la sangre y con un solo sacrificio el Señor hizo
perfectos a los santificados. Así que eso no hay discusión. La salvación no se pierde. Pero nosotros tenemos que interpretar lo que Dios nos está diciendo. ¿Sabes todas las riquezas que hay en el reino de Dios? ¿Sabes todo lo que Dios tiene para ti? No heredarás el reino de Dios. No habrá una herencia aquí donde tú puedas decir, yo soy rey y sacerdote y como tal vivo. ¿Ok? Esto no es una permisibilidad para nosotros pecar, pero nosotros sabemos que tenemos la seguridad de la salvación. ¡Ah, qué padre! Porque la persona que tiene la seguridad de la salvación sirve a Cristo por amor y no por temor, ¿verdad? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es en lo que tenemos que vivir. Amén. Y no en el fruto de la carne, ¿verdad? Y contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que nadie te ha dicho no tengas templanza. Templanza tienes que tener, ¿verdad? Estar sumamente alerta en cuanto a comprender es otro de los puntos que debemos cuidar. Estar sumamente alerta en cuanto a comprender que cada tentación que el enemigo maquina en nuestra contra tiene una salida, siempre, para poder darle honra al nombre de Cristo. Entonces, estás pasando un mega problema. Si tú tienes dos, enojarte, despotricar, quejarte, empezar a buscar como un loco, afanarte, es un desastre, ¿no? O tienes la otra, decir, Señor, ¿qué sorpresa tienes para mí? ¿Qué milagro vas a hacer para sacarme de esto? Amén. Y el Señor cuando lo haga, tú dirás, oh, mira lo que ha hecho el Rey. Mira, otra vez el Señor me respondió y el Señor cambió mi vida. El Señor cambió mi situación. Amén. ¿Ok? Amén. Entonces tienes que aprender a esperar. Porque si en esa impulsividad tú reaccionas mal, rompes. Dice, la ira del hombre No obra la justicia de Dios. no, díganlo con fuerza. La ira del hombre No obra la justicia de Dios. no obra la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que si yo me pongo iracundo en el momento que tengo el problema, soy impulsiva, entonces Dios no puede operar. Grábalo en tu corazón. Y deja de buscar tu solución iracunda en lugar de detenerte, decir, oye Señor, me caigo, me muerdo la lengua, Dios, me muerdo la lengua, pero voy a esperar a ver qué vas a hacer. ¿Ok? Sería muy bueno aprender a confiar y a esperar. Y el dominio propio es lo que hace. Que detengas ese coraje, o detengas esa inquietud, o detengas que te sientas, no sé, que sientas esa, ¿cómo se llama cuando te sientes defraudado? Que sientas algo muy feo en tu corazón, no encuentro ahorita la palabra, que sientas y tú lo detengas y digas, Dios, deténme, cuídame Señor, porque estoy a punto de decir algo que va a detonar una bronca tamaño caguama. Entonces Él te detiene y se baja de esos humos. Primera de Corintios 10:13. Impotente, que te sientas impotente, por ejemplo, ante una situación. No lo recordaba. No os ha sobrevenido, este es otro versículo que tienen que saber de memoria, porque esto es doctrina padrísima. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Se acuerdan que la tentación la hace Satanás? ¿Se acuerdan? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿ok? Sino que cada uno es atraído de su propia concupiscencia y seducido. ¿Se acuerdan? Y cuando es atraído, da luz el pecado, y el pecado da luz la muerte. Santiago, lean la Biblia, ¿ok? Entonces, cuando alguno es tentado, es un problema, pero dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar.
Entonces viene la tentación y tú ves que algo está pasando horrible y quieres reaccionar, mejor te quedas, porque si no vas a reaccionar y ya no te puede dar la salida el Señor que Él tenía planeada. Tú sales como todo raspado, todo arañado, un desastre, ¿no? Pero si te esperas, Él te da la salida y con botín y con victoria y te sorprende y dices, wow, Dios, tenías unas bajo la manga, qué padre, ¿no? Entonces tenemos que aprender a esperar, a saber que hay un propósito. En cada momento, siempre hay un propósito. Aunque dice que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pase lo que pase, así es horrible, Padre, pero Él lo va a transformar en algo bueno. ¿Okay? La persona impetuosa abre puertas y se queda desprovista de la protección del Señor. Escuchen esto. Esto es sabiduría que proviene de lo alto. Si tú eres impetuosa, por eso dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si eres impetuoso y tú haces lo que tú quieres, ya Dios no puede operar su justicia. Ya Él te dice, lo quieres hacer tú a tu manera, te respeto. Hazlo, pero no va a salir bien. ¿Ok? Proverbios 25-28. Fíjate, este versículo está tremendo, chavos, tremendo. Como ciudad derribada, ¿y las Biblias dónde andan? Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. No sé si has montado un caballo tú. ¿Quién ha montado un caballo? Órale, todo el mundo, son puros jinetes aquí que van. Y no del apocalipsis todavía, ¿verdad? Yo una vez me subí a un caballo, hermano, era chiquita. Y el caballo era gigante, o por lo menos yo lo veía así. Y entonces yo agarré la rienda y no supe manejarlo. Y cuando el caballo se puso a comer, don Jaime, se puso a comer, yo dije, me voy para adelante, ay, no, así está. Y yo, ay, Silvia, por favor. No, yo le dije que le jalaba, le valió gorro. O sea, me tuvieron que bajar, dije, ay, nunca más me vuelvo a subir un caballo. La experiencia no me gustó, la verdad, espantosa. Hay gente que le encanta, ¿verdad? Pero yo pude ver cómo no pude jalarle la rienda. Era un caballito desbocado, ¿no? Porque no pudo, después, ya me acordé, después se levantó y se puso a correr y yo, empecé a gritar porque no podía dominar al caballo. Así es nuestra naturaleza. Cuando el dominio propio es como una rienda que tú dices, no, tú no vas a hacer carne lo que tú quieras, porque me vas a meter en una bronca, ¿no? Y vamos a ver que este espíritu trabaja con otro espíritu, y ahorita vamos a ver el espíritu de imprudencia, ¿no? El espíritu de ser impetuoso trabaja con el espíritu de imprudencia. El imprudente no piensa, el imprudente no calcula, el imprudente dice lo que se le viene, el imprudente está dominado por un espíritu que lo quiere dejar mal siempre. Entonces ahí tú tienes que tomar autoridad y reprender demonios. Ahorita lo vamos a ver, Entonces recuerda el ejemplo del caballito. Si el caballito es la carne, o lo sabes sujetar o no te obedece. A mí no me obedeció el caballito, el caballote, porque yo no tenía autoridad. Si yo hubiera sabido cómo manejar un caballo, yo lo agarro y digo, a ver, venga para acá. ¿No? A ver, ¿qué onda contigo, caballo? ¿Verdad? Le hubiera dado un sacatazo ahí. Óyeme, ¿qué te pasa? Sí. ¿No? Sí, así se hace, como les hago a ustedes, ¿no? Pero imagínate, yo no sabía hacerlo, entonces el caballo no me obedeció. Si tú a la carne le dices, no, mira, no te pongas así, carne, no, la carne no te va a obedecer. Y sabes que se va a ir como gorda en tobogán, como ese caballo que salió corriendo, y yo decía, ay, mamacita, ayúdame. No, era en Argentina, ayúdenme. Y así es la carne. Pero tú la tienes que detener, no,
no hagas eso. Yo no te voy a permitir que tomes las riendas de mi vida. Las riendas de mi vida las tiene Jesús. Amén. Proverbios 12:16. No, ya lo vimos, chicos. Lo repetí, pero por algo Dios quiere que lo repitamos. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Por algo Dios quiso que lo pusiéramos todos veces, ¿ok? Proverbios 29:11. Fíjense, habíamos leído el otro, ¿no? Que está padrísimo el anterior. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, ¿verdad? Ahora, fíjense el que sigue, Proverbios 29:11. El necio da rienda suelta a toda su ira, porque no la puede controlar, porque la rienda es lo que va a controlar la carreta, el caballo, lo que sea, ¿no? Entonces, el necio es impetuoso y dice, no, yo hago lo que quiero, y te insulto y me peleo y se arma la bronca, ¿no? Mas el sabio al fin la sosiega. Amén. Ayer estábamos en la casa y estábamos hablando de la palabra. Esto fue una tarde hermosa, de familia. Y estábamos hablando de la palabra, de la venida del Señor, del arrebatamiento, tú sabes, leyendo Daniel, Apocalipsis, diciendo y esto, que si era pretribulacional, si era la mitad de la tribulación, y bueno, padrísimo, ¿no? Y yo de repente me empecé a como ofuscar, ¿no? Porque no me escuchaba a la persona que estaba enfrente, y de repente dije, no, pero es que no es así, y dije, ay, no, yo ya no discuto, no, yo ya no digo nada, porque yo ya ahí iba. Yo ya me conozco. Si yo paso esa raya, me pongo a discutir. Entonces dije, no, yo ya no discuto, mejor averígualo, ponte a estudiar. Y yo me detuve, porque vi que venía una tormenta. Y así es el diablo, te va llevando poquito a poquito. Y la carne, ¿no? Te subes un poquito de tono, otro poquito de tono, hasta que ya estás en el medio de la guerra. Y tu guerra no debe ser con las personas. Tu guerra debe ser en contra de Satanás. Sí. No con las personas. Hay un espíritu que está siempre ligado a no tener dominio propio. Y es el espíritu de imprudencia. El imprudente no piensa, el imprudente hace impulsivamente. El espíritu de imprudencia lo que hace es tomar tu voluntad y hacerte decir imprudencias para que tú quedes mal y todos te digan, pero ¿por qué dijiste eso? Ay, pero qué tontería dijiste. Ay, pero ¿por qué te sacaste de onda? Ay, pero ¿por qué? Y te hace quedar mal a ti y él se muere de la risa. Pero el que ríe al último ríe mejor. Y nosotros vamos a reírnos del diablo, como se ríe el Señor Jesús. Porque el dominio propio viene del poder del Espíritu Santo. Así que vamos a detener el poder de ese demonio sobre nuestra vida, lo vamos a atar y amordazar y vamos a vivir con el dominio propio que el Señor quiere que tengamos. Y si vemos un personaje bíblico que se movía en esto, era Pedro. Y Pedro era un líder tremendo. Pedro era un hombre inteligente, tremendamente maravilloso. Bueno, fue el que finalmente apacentó a todo el rebaño. Sin embargo, él tenía ese espíritu de imprudencia, tenía esa cosa de decir lo que se le venía a la onda, ¿no? Aún reprendió a Jesús cuando quiso ir a Jerusalén. Dijo, no, esto nunca te acontezca porque te van a matar. Dijo, ay, apártate de mí, Satanás, le dijo el Señor. Porque Satanás puede usar nuestra vida para que nosotros seamos imprudentes y para que nosotros no tengamos dominio propio. Porque si él sabía que Jesús le estaba diciendo que tenía que ir a Jerusalén, si hubiera tenido dominio propio, él se hubiera detenido y le hubiera dicho, Señor, yo pienso que si vas a Jerusalén te van a matar, pero tú, ¿por qué quieres ir a Jerusalén? Explícamelo, porque no lo he entendido todavía. Porque eso es tener dominio propio. ¿Estás de acuerdo? Eso es pensar
lentamente y decir por qué Él está queriendo, si era Dios. Es como cuando dijo, yo moriré aún por ti, Señor. Dijo a él, el Señor le dijo, a ver, hoy antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Jamás. Porque era impetuoso, porque era imprudente, porque confiaba en lo que él creía, confiaba en lo que él sentía. Y el que no tiene dominio propio confía demasiado en lo que él siente, sin esperar y poder pensar si está bien lo que está diciendo o no. Fíjate, yo fui libre de un espíritu de imprudencia muy fuerte. Yo metía las 4. Bueno, no te puedo explicar lo que me pasaba a mí. Decía unas cosas que decía, pero ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije esto? Hasta que un día alguien me dijo que yo tenía un espíritu de imprudencia. Le agradezco mucho a esa persona si me está viendo. Y yo dije, pero ¿qué es eso? ¿Cómo hago para quitar eso? Me dijo, es que tienes que orar y tienes que entender lo que es ese espíritu de imprudencia. Yo me senté donde yo estudiaba la Biblia, puse mis Biblias, varias versiones. En aquel tiempo no usaba yo el Google, o no sé si existía. La cuestión es que me puse a estudiar lo que era la insensatez y la imprudencia. Y cuando entendí lo que era, lloré amargamente, porque me di cuenta que yo con la imprudencia ofendía a Dios. Porque en lugar de usar la sensatez que Dios me quería dar, como Dios me aconsejaba con sensatez, yo dejaba que el diablo, ese espíritu que había tomado mi voluntad, me hiciera hacer cosas en contra de Cristo. Porque el imprudente lo único que hace es pecar en contra de Cristo. Por esto, las lecciones que tuvo que vivir Pedro fueron fuertes. Y lloró amargamente porque dijo, en el patio el Señor lo miró y le habrá dicho con la mirada, te lo dije. Y él salió y lloró amargamente. Y yo hoy quisiera que el Señor derramara una unción poderosa de dominio propio sobre esta casa, para que tú empezaras a trabajar en esto, empezaras a estudiar lo que es la sensatez, empezaras a estudiar lo que es detener el impulso de tu corazón y empezar a cambiar tu corazón, hacerte un corazón nuevo, donde tú vas a tener la sabiduría que proviene de lo alto y tú vas a vivir y a pensar como piensa Jesús. Y esto va a hacer que tú seas siempre más feliz, siempre más feliz. Porque aunque Pedro fue un tremendo líder, tuvo que aprender lecciones muy fuertes. Lloró amargamente mientras estaban enjuiciando a Jesús. Y dijo, ¿cómo es que lo negué? Si he vivido con él 3 años, he visto sus milagros, sé que es Dios. Y sin embargo lo negué. ¿No? Y fíjate, tan fuerte fue esa negación, que esas personas le preguntaron 3 veces, ¿tú eres de él? Y la primera vez dijo, no, sí eres de ellos. No, si eres de ellos porque hablas como ellos. Y él empezó a decir groserías, para que ellos dijeran, no es cristiano. Por eso lloró amargamente, ¿no? Porque no solamente lo negó, sino que él sabía lo que estaba haciendo. Por eso esa impulsividad de Pedro lo llevó a tener problemas graves, hermano. Siempre era el que hablaba, aunque hablaba porque era un líder. Y a mí me encanta que Pedro haya sido así, porque todos se callaban lo que dudaban, pero Pedro lo preguntaba, pero no lo preguntaba tan sabiamente, ¿no? Sino que se metía en problemas. A todo el mundo le gusta una respuesta apropiada, ¿cierto? ¿Verdad que es cierto? A todo el mundo nos gusta tener al lado una persona que tenga sabiduría, que sepa sufrir el oprobio, sufrir el agravio. A todo el mundo le gusta tener una persona al lado que tenga inteligencia que proviene de lo alto. Y esto se cultiva, chicos. Esto no es que, yo si hubieras visto cómo era yo, era un desastre. Pero Dios empieza a cultivar en ti, empieza a sembrar la buena semilla de la palabra de Dios, empieza a transformar tus conceptos, tus decisiones, tus actitudes, tus posiciones, tus principios, porque antes teníamos principios del mundo. Me pegas, te pego, me gritas, te grito, ojo por ojo, diente por diente.
pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes al que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Nada más la otra. Y empieza a poner límites para que la persona que tienes al lado te respete y te ame. Y empieza tú a dominar tus impulsos para respetar a la persona que amas. Porque yo me acuerdo que yo dañaba a mi hijo y era la persona que más amaba en la vida. Y ni siquiera me daba cuenta, yo solo pensaba que me estaba defendiendo o diciendo tontería y media, hermano. Y lo único que estaba haciendo era ser usada por Satanás para destruir a mi niño. Como mis padres fueron usados por Satanás para destruirme a mí. Como sus padres fueron usados por Satanás para destruirlos a ellos. Por eso hay que cambiar. Tenemos que decirle sí a Cristo, para que Cristo pueda transformar el daño que Satanás quiso hacer en nuestras vidas. Y podamos empezar a vivir conforme a lo que Él dice, a lo que el Señor dice, a lo que el Señor dice, a lo que el Señor dice. Amén. Es hermoso decir lo correcto en el momento apropiado. Todos nos equivocamos, chicos. No pretendemos haberlo alcanzado. Nadie es perfecto en esto. Porque el que domina la lengua, imagínate, un barco es dominado por un timoncito y la lengua es como nuestro timón. Y el que domina la lengua es sabio. Dime quién domina la lengua siempre. Pero sí puedes aprender a dominarla un poquitito. Puedes empezar a dominar la lengua. ¿Ok? El último versículo que vamos a ver. Proverbios 15:23. Fíjate, cuando somos imprudentes sufrimos mucho, pero cuando somos prudentes dice que el hombre se alegra con la respuesta de su boca. Una vez que se fue ese espíritu de imprudencia de mi vida, como lo hizo Dios, y como Dios, yo quedé libre en mi voluntad para poder elegir a Cristo, yo me empecé a alegrar con las respuestas de mi boca, porque yo decía, caray, ahora es el Espíritu Santo el que domina, entonces las respuestas son gratas y me dan alegría a mi corazón. Entonces, cuando tú dejes la imprudencia, dejes de no tener dominio propio, cuando tú dejes la impulsividad, tú te alegrarás con las respuestas de tu boca y vas a decir, caray, ¿cómo he cambiado? Y la gente te va a decir, oye, eres otra persona. Porque si el Espíritu Santo domina tu vida, es muy diferente a que si la domina la carne o Satanás. Por eso esta prédica es muy importante, chicos. Y ya se las tenía prometidas desde cuándo. Necesitas tener dominio propio. Amén. Si deseas hacer algo que no conviene, tienes que detenerte. Tienes que sujetar tu carne. Tu carne tiene que anhelar, aún tu carne tiene que anhelar a Cristo. Aún tu carne tiene que estar con la cabeza abajo delante de Cristo, para que tú tengas una vida de fructificación. Yo los bendigo a todos y espero que puedan utilizar estos principios, los chicos que están ahí en las redes, y pues los veo si Dios quiere el miércoles, compartan esta prédica. Y les recuerdo que tenemos el seminario de liberación el día 13 y 14 de noviembre, sería el sábado 13 todo el día y el 14 mediodía. Y es un seminario, es precioso, es completamente gratis. Nosotros vamos a ofrecer los alimentos, vamos a ser sus anfitriones y no tienen que pagar nada, pero sí tienen que confirmarme su asistencia para que sepamos qué cantidad de alimentos debemos proporcionar y comprar y proporcionar. Estaríamos felices de que ustedes de alguna manera se comuniquen con nosotros si quieren venir para mandarles la dirección. Vamos a poner una invitación en las redes, en la página de La Montaña Más Alta, para que ustedes nos confirmen, por favor, y el que quiera venir tiene que ser firme y confirmar. Esto es precioso, la liberación es algo maravilloso, es el pan de los hijos y es algo que ha cambiado nuestras vidas y que estoy segura que nos hace falta a muchos, ¿ok? Así que los espero. Aparte en esos días, es sábado todo el día y la mitad del domingo. Ese domingo no va a haber prédica,
No vamos a transmitir el seminario de liberación porque eso es para la casa y los que quieran tomarlo tendrán que venir. Así que aparten sus lugares, porque una vez que sean libres, ya su voluntad no será tomada por el enemigo, sino solamente por el Espíritu Santo, y podrán elegir lo que Cristo quiere. ¿Ok? Los bendigo mucho y a tener dominio propio. Nosotros vamos a tener aquí una pequeña administración y después nos vamos a casita. Los bendigo mucho, los quiero mucho y compartan esta prédica, por favor.